Este proyecto surge en el Festival de Alcántara, dentro de las actividades paralelas que se organizan en el festival. Aprovechando el centenario de Cervantes en el 2016, pues decidimos utilizar uno de sus textos, bueno, uno de sus obras, pues para probablemente pues para hacer una denuncia social, para dar un grito, para decir basta ya, pues ante un problema que viene ya sucediendo desde hace unos años y que parece que Europa no quiere reconocer, y es la crisis de los refugiados. En un principio, pues encargamos un texto a Miguel Murillo Fernández, un joven de Badajoz, un joven con 21 años, que nos hizo un texto precioso. Lo fusionamos con imágenes de los refugiados de Siria y montamos unas coreografías a la vez, pues donde intentamos reseñar, donde intentamos destacar las penalidades y la tragedia, la enorme tragedia que sufren esta gente que huyen de la guerra, que huyen de unos bombardeos, que huyen de la miseria y que esperan encontrar una Europa que les acoja, una Europa con los brazos abiertos, y lo que están encontrando es más miseria, una Europa que les da la espalda, una Europa que prácticamente los alimenta como si fueran animales y que, para más remate, los retiene en unos campos que más parecen campos de concentración que campos de refugiados. El montaje está compuesto por 4 actores que representan a Quijote, a Sancho, a Maritornes y al continente europeo. Hay un personaje que se llama Europa, y después alrededor de unos 20 jóvenes, hay niños incluso de unos 10 años, pues que son los encargados de representar a los refugiados y de representar esas coreografías que te hablaba en un principio, ¿no? Estamos 2 asociaciones, la Asociación Cultural El Bujío, que presido yo y que llevamos ya varios años funcionando y haciendo teatro, y está la Asociación Cultural El Carro de Lope, que es una asociación que participa todos los años en las actividades de animación del Festival de Alcántara. Hombre, yo creo que las asociaciones culturales aportan bastante a toda la problemática, en definitiva, no solo de los refugiados, sino a la cultura en general, ¿no? Ten en cuenta que en esta asociación participan del orden de, en este montaje, ¿no?, entre las 2 asociaciones participan del orden de 25 personas, y bueno, hay un clima de camaradería, hay un clima de amistad, hay un buen rollo en general, que yo creo que eso es propicio entre las asociaciones, ¿no? El papel que pueden representar las asociaciones respecto a este problema, yo tampoco no lo sé, no soy nadie para decirlo, pero creo que los jóvenes deberían apartarse un poco de los radicalismos, de estos extremismos que nos están avanzando, que nos están todos los días mostrando en televisión que están sucediendo en Europa, porque, bueno, no hay que entrar a ese juego. Vivíamos hasta hace unos años donde Europa era un continente, una zona acogedora, donde podían venir gente de todo tipo y eran bien acogidos. En España sucedía lo mismo. Sí es verdad que con el tema del terrorismo pues han surgido una serie de populismos y una serie de políticas que quieren culpar a estas pobres gentes que vienen huyendo de la miseria, y como haríamos cualquier ciudadano europeo. Si en Europa un día nos invade la miseria, pues saldríamos huyendo hacia otro continente para buscarnos la vida, ¿no? Y a los jóvenes le diría también que hay que tener memoria, ¿no? Que no caigan en lo que te decía, que no caigan en los extremismos ni en los radicalismos, y hay que tener memoria, ¿no? España ha sido un país de migrantes toda la vida, tanto inmigración interna como inmigración a Alemania, inmigración a Suiza, inmigración a Francia,
Entonces, yo creo que nos deberemos comportar como se comportaron en su día con nosotros, ¿no? Como un país acogedor y como un país que tiene que abrirle los brazos para solucionar sencillamente el problema del hambre y el problema del poder vivir en paz en un país. Cuando abordamos este proyecto, uno de las principales ideas que me venía a la cabeza y a las que no era capaz de dar una razón era el porqué de estas políticas europeas. Yo estoy convencido que si en España ahora mismo se planteara el gobierno decir necesitamos familias para acoger a gente, saldrían del orden de millones de familias que estarían dispuestos a traer a una persona siria o saharaui o marroquí o africana, estarían dispuestos a traerlo a su casa. Entonces no entiendo, parece que hay como intereses creados, parece que hay como algo oculto que los gobiernos no nos explican, el por qué no se le da solución. España ahora mismo tiene un cupo de 17.000 refugiados y me parece que no sé si hemos llegado a acoger de momento a 900 o a 1.000. Entonces no entiendo el porqué de esas políticas europeas y me parece un error, es decir, que España hemos funcionado bien y había trabajo cuando hemos tenido unas políticas de migración, de apertura y cuando acogíamos a gente sin ningún tipo de problema. Y ahora precisamente que hemos pasado esta crisis, tendremos problemas de aquí a unos años si no tenemos emigrantes en España, ¿eh? Estoy convencido. Justamente lo contrario que se intenta lanzar desde los radicalismos y desde los partidos de ultraderecha, de que estos señores vienen a quitarnos nuestro sustento y que vienen a quitarnos nuestro trabajo. Ahora mismo ante una ola de radicalismo y de extrema derecha que está invadiendo Estados Unidos, ya la tiene invadida desgraciadamente, y tenemos próximamente probablemente en Francia la extrema derecha gobernando, ojalá no sea así, pero me parece muy fuerte. Entonces espero que aquí en España no suceda ningún año y que tengamos unas políticas abiertas y de acogida, de igualdad y de consenso para los emigrantes.